Hola, soy Rubén, tu profe de matemática. Como siempre te digo, si te sirve el video, dale un me gusta. Y además me gustaría invitarte a que te suscribas al canal para que veas todos los videos que voy realizando. Hoy nos encontramos para ver cómo se grafica una función lineal sin la utilización de una tabla de valores. Para eso vamos a tener que ver unos pequeños conceptos que te van a ayudar a poder graficar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es qué forma tiene una función lineal. Una función lineal va a tener la forma de su gráfica, ¿sí? Una recta. En forma analítica va a ser igual a mx más b. Vamos a identificar lo que es cada cosa. B, mi valor de b, o sea, el número que yo voy a tener, que no esté acompañado de la x, va a ser mi ordenada al origen. Y el número que yo voy a tener acompañado de la x va a ser mi pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es el grado de inclinación que va a tener la recta con respecto al eje x. Nosotros sabemos que una de las características de una recta es que se puede armar con dos puntos. Uniendo dos puntos vamos a tener una recta. ¿Y de dónde van a salir esos dos puntos? De la ordenada al origen y de la pendiente. El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser igual a 3x menos 2. Yo voy a intentar graficar esta función con estos conceptos. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser transformar mi pendiente en una fracción. O sea que si yo no tengo nada en el denominador, sabemos que hay un 1. Entonces ya la transformé. Lo que voy a hacer acá, voy a escribirlo, ¿sí?, con letras para ir viendo cada paso. Fíjense que puse C porque B ya lo tengo utilizado con la ordenada al origen. El primer paso va a ser ubicar, ¿sí?, mi ordenada al origen en el eje Y, lo que me indique, ¿sí? Entonces, el primer paso lo ubicamos en Y. En este caso, mi ordenada al origen es menos 2. ¿Sí? Entonces, ubico el menos 2 en el eje Y. Lo voy a tener ubicado acá. Segundo paso, me fijo mi denominador, mi valor de C en este caso, o 1 en mi ejemplo, y me voy a mover para la derecha, ¿sí?, desde el punto que marqué en mi ordenada al origen. O sea, que si yo estoy parado en el menos 2, me voy a mover 1, ¿sí?, a la derecha. O sea que estoy parado acá, me muevo 1 a la derecha. Ahora, ya tengo el otro punto, ¿sí? Y el tercer paso, este va a ser mi tercer paso, ¿sí? Me voy a mover para arriba si mi pendiente es positiva o para abajo si mi pendiente es negativa, desde el punto que había marcado previamente. O sea, que desde el punto este que está en verde, me voy a mover, es positivo, 3 para arriba, ¿sí? De acá, 1, 2 y 3. Y tengo el otro punto. Cuarto paso, 1, el primer punto con el último. O sea, mi primer punto era este va a ser mi primer punto, y este va a ser mi último punto. ¿Bien? Vamos a ponerle último punto. ¿Qué hacemos? Trazamos. Vamos a hacerlo con rojo. Así se ve bien. 1, mi primer punto, con el último. Bien. Y esta es la recta igual a 3x menos 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde mi pendiente es negativa. El siguiente ejemplo, vamos a graficar f de x igual a menos 1/3 de x más 2. Poner f de x o poner y es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar a ubicar los puntos. Vamos a usar el machito oficial, en donde nos dice que lo primero que hacemos es ubicar la ordenada al origen en el eje Y. En este caso, mi ordenada al origen con el signo es más 2. O sea que ubico el más 2 en el eje Y. 1 y 2. Ahora estoy parado acá. Acá marqué mi primer punto. Segundo paso, ¿qué es?
nos movemos para la derecha, ¿sí? Para la derecha, la cantidad de lo que nos diga el denominador, o sea, 3. De este punto me muevo 3 lugares para la derecha. 1, 2 y 3. Bien, ahora, tercer paso del punto que recién marqué, me muevo para arriba si es positiva la pendiente y para abajo si es negativa. Como es negativa, me voy a mover lo que me diga el numerador, en este caso, ¿sí? El 1. 1 para abajo. Perfecto. Y cuarto paso, ¿qué hago? 1, el primer punto que había marcado, que siempre va a ser en mi ordenador de origen, con el último punto del desplazamiento. ¿Sí? Fíjense que en este caso la recta tiene esta forma y es decreciente. ¿Sí? Siempre cuando mi pendiente es decreciente, va a ser negativa. ¿Está bien? Si es positiva, va a ser creciente. Bien, espero que te haya servido. Si es así, dale un me gusta y te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Espero que sigas bien. Saludos.